Bien, el día de hoy tenemos en manos las actividades de la sesión 3, 4 y 5 de la secuencia 1 de nuestro libro de Ciencias 3 que tiene énfasis en química. Desde la sesión anterior o desde las clases anteriores ya habíamos empezado a tratar de introducirnos al mundo de la química, siempre utilizando un lenguaje que nos permitía utilizar lo poco o mucho que conocíamos a este mundo tan amplio que es la química. Ahora pues empezamos a tocar esos conceptos que suenan más propios de alguien que estudia la química. No necesariamente tenemos que llegar a ser ingenieros o especialistas para empezar a introducirnos a este mundo de la química. Ya estamos inmersos en el mundo de la química, a pesar de que las personas muchas veces tenemos ideas erróneas acerca de productos que utilizamos de manera cotidiana como productos naturales, y sin embargo la química está en todos los aspectos de nuestra vida. Bueno, pues en este caso vamos a comenzar con la sesión 3. En la sesión 3 no hay una actividad en específico que podamos ubicar. A lo largo de nuestro libro de texto veremos que tenemos secciones bien ubicadas, como esta que tenemos por acá, bien identificadas con una cintilla que dice actividad 1, 2, 3, dependiendo la secuencia que estemos trabajando. Esta ya la trabajamos la sesión anterior. En la sesión 3 no hay una actividad, sin embargo eso no quiere decir que no podemos hacer nada. Aquí me gustaría que rescatáramos algunas ideas a través de la técnica del subrayado. Recordemos que la técnica del subrayado es una herramienta muy eficiente para rescatar información, pero que, como cualquier herramienta, requiere de su tiempo para poderse dominar. En este caso, sí tenemos que tener claro que en el subrayado la idea es rescatar las ideas principales. ¿Y esto se logra fácilmente? Pues no necesariamente. Normalmente un alumno que está iniciando en el uso del subrayado generalmente abusa del subrayado, abusa del uso del marcatextos y en ese caso caeríamos en la tentación de prácticamente copiar todo el texto. Y en cambio el subrayado no requiere que copies todo el texto. No es una regla, no existe una regla acerca de ello, pero pudiéramos decir que un subrayado rescata entre el 10 y quizá el 20% de un texto. Claro, dependiendo del tipo de texto. Pero la idea del subrayado es rescatar esa información que es relevante. Ahora, yo aquí rescato algunas ideas, puede que tú y yo no coincidamos en lo que es importante. Yo aquí, por ejemplo, a manera de ejemplo, te planteo que pudiéramos rescatar qué es la química como una de las notas. ¿Qué es la química? Lo pondría como un subrayado, lo voy a resaltar, permíteme. Aquí lo vamos a resaltar, este subrayado, pero yo me lo llevaría como una de mis notas. Por supuesto, yo aquí lo estoy haciendo a manera de dramatización de cómo sería este proceso de selección de esta información. Yo solamente aquí te pongo como una recomendación, coloca algunas notas de tu subrayado en la sesión 3. Este es uno de ellos. Por ejemplo, no va a ser el único, si quieres puedes ponerlo a manera de lista señalado con alguna viñeta como esta, y puedes ir rescatando tus propias frases que consideres más relevantes. Ahora, si yo continúo con mi lectura, me voy a dar cuenta de algo que ya habíamos tocado en la sesión anterior, que sería, y cómo la química está inmersa en nuestras vidas. Pues bueno, hay un video
que se llama El trabajo de los químicos. Este video tú lo puedes encontrar en YouTube, son los que normalmente utilizábamos en segundo grado, en el cual pues podías meterte directamente en el buscador de Google o directamente podrías meterte a el sitio de YouTube y colocar la leyenda que nos había marcado en el libro, El trabajo de los químicos. En este caso, tú puedes poner El trabajo de los químicos y inmediatamente el buscador me va a llevar allá, que es este video que puedo seleccionar. Yo aquí ya lo tengo abierto, ¿sí? Pero te estoy ejemplificando cómo podrías tomar estos recursos audiovisuales para ampliar tus notas. Ahora, siguiendo con la lectura, vemos aquí otro subrayado que yo considero relevante. Y lo considero relevante porque ya habíamos visto una clasificación de los productos, habíamos visto cómo podríamos clasificar ciertos materiales. Pero ahora nos vamos a entrar a una clasificación desde el punto de vista de la química. Y entonces ahí yo rescato, se consideran productos químicos los materiales o las sustancias que por su origen pueden clasificarse en sintéticos o naturales. ¿Sintéticos o naturales? He aquí una de las incertidumbres que la gente maneja al pensar que la química es todo artificial. Y no necesariamente. Es cierto que hay muchas sustancias que se obtienen en un laboratorio, en una fábrica, y que por supuesto interviene la química en su diseño. Pero eso no quiere decir que los productos naturales, los alimentos por ejemplo, sean productos ajenos a la química, para nada. Podemos encontrar azúcares en productos como las frutas y podremos encontrar azúcares en productos enlatados. Y los dos son estudiados por la química. La diferencia es su origen. ¿Y qué sería? Pues que es sintético o es natural. ¿Sí? Entonces, ojo, no pensemos que todo lo que está hecho con química está mal. Por supuesto que no. Y yo quiero rescatar esa idea. También me gustaría aquí rescatar junto con ustedes la idea de que lo químico es malo y lo natural es bueno. Aquí viene una leyenda que dice ambos tipos pueden ser benéficos o perjudiciales para el ser humano y su entorno. Todo depende de la manera como se utilicen y en qué contexto. Es decir, supongamos que tenemos una persona con algún tipo de enfermedad donde no pueda regular adecuadamente los azúcares que consume, pues podremos pensar, consume solo azúcares naturales. Y bueno, si en realidad esa persona está bajo cuidado de un especialista, de un médico, le diría que va a haber ciertos productos naturales que van a estar prohibidos para esa persona, al igual por supuesto de productos químicos. Entonces, no podemos decir que lo químico, más bien que lo sintético es malo y lo natural es bueno. Los dos pueden ser malos si es que la persona, en este caso una persona que tiene problema con la glucosa, no lo puede procesar, pues va a tener problemas para procesar lo natural y lo artificial, eso no hay duda. ¿Sí? Entonces el problema no está en su origen. Tendríamos que analizar, por ejemplo, las cantidades, que eso lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver la concentración de estas sustancias. Entonces, no caigamos en esa idea que lo químico es malo y lo natural es bueno. Los dos pueden ser muy buenos y los dos pueden ser muy malos. Todo dependiendo de la situación y de las condiciones que estemos hablando. Yo esto lo rescataré en mis apuntes. Yo, por ejemplo, podría rescatar una nota. Yo aquí nada más te menciono. Coloca algunas notas de tu subrayado en la sesión 3. Podríamos decir de tu subrayado y
tu análisis del video en la sesión 3. Y este sería uno de varios, porque también podría rescatar esta idea. Permíteme. Vamos a rescatarlo, copiar texto. Y me lo llevaría a mis notas. Uy, no copié nada. Bueno, permítame. Ok. Entonces yo necesitaría rescatar estas notas. Tú lo vas a hacer en tu libreta. Recuerda que puedes utilizar material reciclado del ciclo anterior, libretas que quizás no pudiste utilizar en su totalidad, pues bien, puedes utilizarlas. Y bueno, así sería la actividad de la sesión 3, prácticamente es un subrayado. Date cuenta, si continúas revisando tu libro, que tendrías subrayados, pero no alguna actividad. Ojo, aquí el autor ya te marcó un subtítulo, propiedades físicas de los materiales, físicas, no propiedades químicas. ¿Ok? Entonces, podrías seguir ampliando tus notas acerca de la sesión 3. No está muy compleja, pero si hubiera alguna duda con algún concepto, yo sí te recomendaría busquemos en internet, o si no, puedes preguntarle a tu maestro a través de los canales que cuentas. Ahora, en la sesión 4 y 5, aquí sí tenemos una actividad bien definida, bien identificada. Obsérvalo, la actividad 3, que está destinada para las acciones de la sesión 4 y 5. También te estoy enseñando cómo es que identificas las áreas en tus distintos libros. En este caso el de ciencias. Ahora, es un experimento que pudieras tener, bueno, yo me imagino que puedes tener varios de esos materiales para realizarlo, quizá no todos, pero supongo que puedes tener azúcar natural, bueno, de la que podríamos comprar en la tienda, ya sea azúcar mascabado o azúcar estándar, bueno, o azúcar blanca. Recuerden que hay distintos tipos de azúcares. Azúcar glass es más como para los postres, quizá ahí no la tengas a la mano. Sal de mesa, pues me parece que todos, por el tipo de alimentación que utilizamos. El bicarbonato, que no es necesario que compres mucho, en la tienda te pueden vender una bolsita de ello. Yeso, quizá no lo tengas, pero quizá tengas algún otro producto, tal vez talco para el calzado, para los pies, o talco de bebé, tal vez pudiera servirte. Si te das cuenta, algo tienen en común estas sustancias. La idea es que tengas la misma cantidad de producto para realizar tu experimento. Luego hay otros que tienen otra presentación. Fíjate que tenemos agua natural. Esa, digo, no estamos refiriendo que forzosamente tenga que ser embotellada, pues puede ser la de la llave. Agua mineral, que algunos acá más bien utilizan el término Tehuacán. Vinagre blanco, que lo podremos conseguir en la cocina. Y refresco de limón. ¿Por qué refresco de limón? Porque en esencia el refresco de limón generalmente tiene un tono transparente. Es decir, estos productos generalmente tienen un color blanquizco, y estos productos normalmente tienen la característica de que son transparentes. ¿Sí?
Ok, fíjate que la actividad se tiene que realizar utilizando tus sentidos, por eso se llama las propiedades y los sentidos. Formen equipos, pues no vamos a formar equipos, porque no estamos en ese trance. Sería genial, pero en este caso, dadas las condiciones, pues la vas a hacer tú solo en tu casa. A lo mejor con una videollamada vas a poder ponerte en contacto con algún compañero y pudieras realizarlo. Yo lo que he hecho es copiar todas las oraciones, toda la información de esta sección, precisamente porque esta es la que va a alimentar mis actividades. Aquí, por ejemplo, se termina, una vez terminado el experimento, se acaba la sesión 4 y 5. Pues bueno, yo aquí quiero hacer un poquito de más detalles, plantearte más aspectos, a comparación de la sesión 3, que es básicamente lectura y escritura de tu subrayado. En la sesión 4 y 5 sí vamos a tener que investigar, vamos a tener que experimentar, no es nada complicado. Si no tienes todos los elementos, digamos que no tienes el talco, no te preocupes, lo haces con el resto. Yo quiero pensar que lo más probable es que tengas azúcar, bicarbonato, sal de mesa y yeso. En el caso de los transparentes, pues el agua natural, el vinagre y un refresco de limón. Suponiendo, estamos inventando que solamente podrías tener estos elementos. Yo aquí te sugiero, si no tienen estos productos, pueden utilizar algunos otros que un adulto pueda proporcionarles y que no sean nocivos. Es decir, no vayas a utilizar por tener algún producto blanco, vayas a utilizar algún tipo de veneno, ¿no?, que pudiera afectarte. No, tampoco es necesario. O que vayas a utilizar algún tipo de compuesto que no sea algún material de limpieza que pudiera dañarte, pues mejor no lo hagas. Por eso es que pudieras recibir la asistencia de un adulto, ¿sí? Sobre todo porque vas a utilizar tus sentidos y la idea es que no te lastimes. Ahora, si me llevo todas las actividades a mi libreta, no lo voy a poder llevar así. Ustedes no lo van, si lo hacen a mano, no lo van a poder hacer así, porque ¿y dónde dejas el espacio? Ok. Pues bueno, en esta primera pregunta, que en las preguntas iniciales lo que pretenden es rescatar lo poco, mucho que se sabe, necesitamos redactarlo en esos términos. ¿Cómo distinguen materiales similares? Ah, caray. Bueno, la pregunta no es específicamente hacia esos 10 materiales. ¿Por qué? Porque todavía ni siquiera tenemos la lista, se supone. Entonces hay productos materiales, productos similares, perdón. Por ejemplo, ¿qué me podría confundir? La cabeza del martillo con el metal que se utiliza para los desarmadores. O los metales que se utilizan, por ejemplo, para el tortillero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo distingues materiales similares? Yo podría utilizar mis sentidos para distinguir las diferencias entre los diversos materiales. Por ejemplo, si comparara a un martillo con un desarmador, puedo darme cuenta de que son, y bueno, voy a dejar puntos suspensivos porque yo creo que tienen cosas en común, pero no son, darme cuenta, pero no son iguales, por supuesto que no son iguales. Es cierto que de repente el desarmador podremos ocuparlo para realizar alguna función de presión sobre otro objeto, pero no puede ser lo mismo que un martillo, definitivamente no se puede. Entonces, aquí yo sí te planteo que elabores un texto que nos permita saber cómo los sentidos
¿sí? Entonces aquí, ¿cómo podremos decir? Yo digo, hagan de cuenta que voy a continuar. He utilizado el sentido del tacto para descubrir las diferencias. Los dos son materiales duros, pero no iguales. Entonces, pero estoy diciendo que el sentido del tacto lo estoy utilizando para esto. No sé en qué medida el olfato te pueda servir, la vista tal vez. Es decir, en nuestro relato tendríamos que hablar de los sentidos. ¿Cuáles? Pues bueno, tenemos que dar una descripción acerca de ello. Esta es una pregunta que no tiene que ser necesariamente una respuesta correcta, porque probablemente después de hacer el experimento descubramos que nuestros sentidos fueron insuficientes para describir la diferencia entre uno y otro. Pero bueno. Ahora, ¿qué es una hipótesis? Recuerda que una hipótesis es una suposición de lo que sucederá. Aquí nos plantea, a partir de su experiencia cotidiana, propongan pruebas que les permitan diferenciar materiales similares como cal y yeso u otras parejas de materiales. Anótenlas en su cuaderno. Entonces, ¿qué podríamos poner? Creo que podemos confundir a muchos productos solo por su color, su dureza, su forma, su sonido, etcétera. Pero utilizando, y quiero dejar puntos suspensivos porque esto es solamente una propuesta. Al igual que esto es una propuesta, no quiere decir que a fuerza lo tengas que escribir como está ahí. Es más, me gustaría que idearas tus propias expresiones para poder detallar cómo es que podrías plantear una hipótesis. ¿Sale? Entonces, es probable que mucha gente piense, pues esto está hecho de fierro y esto también es de fierro, y tal vez comprobemos, o ya sea por algún método formal o simplemente porque busquemos en internet, y nos vamos a dar cuenta que esos dos materiales no son iguales. Puede que tengan el mismo color, puede que los dos sean duros, pueden que los dos sean blandos, puede que los dos tengan las mismas, ciertas características, pero no van a ser hechos del mismo material. Ahora, ya entrando a lo que es el experimento, nos plantean utilizar 10 vasos transparentes idénticos con plumón. Si lo vas a hacer con tus vasos de casa, pues pudieras utilizar no plumón, sino a lo mejor un poco de masking o un papelillo para tener ahí marcados qué contiene cada uno de esos vasos. Vas a necesitar de una persona que no sepa qué le puso a esos vasos. Fíjate que el autor te propone que consigas, de estas son 6 sustancias, 100 gramos. Gramos normalmente se utilizan ¿para qué? Pues generalmente más para sólidos. Y 100 mililitros, aquí dice líquido, para estos 4. ¿Sí? Entonces, ya que hemos puesto en cada uno de estos 10 vasos estos 10 productos, que sería el azúcar glass, la sal de mesa, bicarbonato de sodio, yeso, talco, azúcar granulada, agua natural, agua mineral, vinagre blanco y refresco de limón, de transparente, por favor. Ahora, el proceso dice que numere los vasos con el plumón. Como viene en tu libro de texto, le pones
un numerito a esos vasos. Dice, pidan a su maestro que les ayude a verter un poco de cada sustancia en los vasos sin que ustedes sepan cuál queda en cada uno. Por eso dije, vas a necesitar otra persona. Yo no voy a poderte asistir como me gustaría o no puedo disponer de alguno de sus compañeros para pedirles que sirvan como conejillos de indias. Es decir, que pudieran ser sus ayudantes de laboratorio. Eso no se lo puedo pedir. Entonces puedes pedir a alguien de tu casa que te ayude a ubicar los distintos productos, pero sin que sepan, ¿no? Porque si no ya no tiene chiste. Es como jugar a escondidas y que tú ya sepas dónde están escondidas las personas. En este caso, se supone que tú no tienes que saber dónde quedó el vinagre y dónde quedó la sal o dónde quedó el azúcar glass. Tú no sabes nada de eso. Muy probable o recomendable que pudieras hacerlo cubriéndote los ojos, precisamente para no caer en la tentación de ver. Ahora, fíjate que dicen, describan en su cuaderno cómo determinaron el estado de agregación de los materiales. Se supone que tenemos una lista de 10 productos. Yo ahorita le corrijo lo de los incisos. Aquí vamos a quitar. Y vamos a escribir cómo determinamos el estado de agregación. Entonces, describir en tu cuaderno cómo determinar el estado de agregación de los materiales. ¿Por qué te dejé esta imagen? Porque muchas veces no les es fácil a las personas distinguir qué es un estado de agregación. Estos son estados de agregación, es decir, por qué tal producto está en estado sólido o líquido o gaseoso. Pues bueno, difícilmente vamos en este caso a trabajar con gases, porque pues un vaso no te serviría para guardar un gas. Entonces, básicamente nos vamos a enfocar en sólidos y líquidos, ¿no? Pero bueno, el punto es que tú vas a dar una descripción. Por ejemplo, yo descubrí que el vaso, es un decir, el vaso 5 tenía azúcar glass porque cuando toqué con la yema de los dedos pude sentir un polvo fino, es decir, que era un polvo muy suave en comparación con el que creí que era la sal. Ahí estoy haciendo referencia al sentido del tacto. Oye, ¿habrá alguna otra forma? Pues yo te podría decir que sí. Por ejemplo, podríamos poner otra nota con respecto al uso del olfato. Claro, no es que tengamos que ser un excelente sabueso para distinguir el azúcar glass, porque no lo somos, ni tenemos poderes que nos permitan detectar con nuestro olfato cualquier cosa. No, para nada, no tenemos esa habilidad. Pero es probable que a lo mejor algunos de ustedes tenga hasta cierto punto desarrollado el olfato, de modo que tal si puedes distinguir con el olfato el azúcar glass. A veces lo percibimos en los postres, pero generalmente el azúcar glass no viene en grandes cantidades y no todas las personas tenemos azúcar glass como para habernos hecho expertos en su distinción. Pero podríamos decir, mediante el gusto, es muy fácil descubrir
que el azúcar glass es mucho más dulce y se deshace con mayor rapidez que el azúcar normal, la granulada. Es por darte un ejemplo de lo que es describir. No voy a ponerte los demás porque tú tienes que hacer tu propia descripción. Yo aquí nada más utilicé dos, mediante, que voy a corregir. Yo solamente puse de dos, pero en realidad pudieron haber sido más. Aquí nada más puse el gusto y aquí me falta una, el gusto y el tacto, pero hay más, ¿sí? Ahora, puse estado de agregación. Oye, no puse. ¿Qué quiere decir? Que entonces a esta descripción le falta algo, un estado de agregación. En este caso, por ejemplo, podríamos poner que es sólido. ¿Sí? Podríamos ponerlo en esos términos. Ahora, pues tengo que hacer todo eso para las otras 9 sustancias. ¿Cómo pueden distinguir sustancias tan parecidas como el talco y el azúcar glass o el agua simple del vinagre? Igual voy a tener que hacer una descripción donde haga yo referencia a, por ejemplo, nuestros sentidos. ¿Cómo podríamos entre el talco y el azúcar? Quizá el olor. ¿Sí? Es una suposición. Tendríamos que hacer el experimento sin necesidad de que des un respiro muy fuerte, porque el talco sí te va a irritar las fosas nasales si lo quieres aspirar. Entonces, en ese caso, pues yo sí te diría, ¿sabes qué? Hazlo con cuidado, o sea, acercarte a olerlo, tal vez con eso sea suficiente. Pero te vuelvo a decir, que haya un adulto ahí a tu lado. O, pues bueno, no sé, te puede decir el gusto, pero pues yo no he visto que sea un alimento el talco. Quizá el olfato podría servirte, o la vista. Quizá eso nos podría ayudar. ¿Sí? Entonces, sí tendríamos que hacer esta distinción, pero siempre, aquí voy a poner utilizar una descripción donde se señale el uso de los sentidos. Esto no es de lo más formal para un químico, pero recordemos, nosotros estábamos en el proceso de crecer y de distinguirlo como si fuéramos químicos, especialistas pues en el área. ¿Sí? Por eso dice sus sentidos para clasificar todas las sustancias según sus características. Por algo nos dice, siempre pregunten a su maestro cuáles pueden ser probadas y cuáles no. Si yo estuviera ahí a tu lado, por supuesto que no te diría que con el talco te acerques y lo aspires. No es lo mismo. Probablemente te diría, acerca tu nariz en uno de los líquidos o en los líquidos. Probablemente, ¿no? O sea, sin que tengas contacto con la nariz. Es decir, tiene que ser pues hecho el experimento con ciertos cuidados. Claro que ustedes, no es lo mismo hacer el experimento con niños de primaria que con niños de la edad de ustedes. Ok, entonces, igual, hay otras áreas que tenemos que seguir anotando, algunas características, pero tiene que sonar cada vez un poquito más los términos que utiliza alguien que sí estudia la química.
En este caso, vienen algunos incisos. Dice, en cada caso escriban con plumón las características propias de cada sustancia, por ejemplo, estado de agregación, textura. Y textura, por ejemplo, yo te dejo aquí esto señalado como posibles texturas, porque muchas veces podríamos decir suave. Ah, pues sí está suave, muy bien. ¿Y qué otra cosa? Pues bueno, te podría decir que podríamos mencionar que algo es áspero, pero ¿qué es áspero? Es decir, probablemente el hecho de decir textura, pues para ti no te suena a nada, porque a lo mejor piensas que es algo o rasposo o liso. Entonces esto nos llevaría a solamente alguna de ellas, pero no. Alguna de estas sustancias poderlas clasificar, pero no, es más amplio. Entonces por eso te dejo estas notitas. Ahora dice, con base en la información del inciso anterior, anoten en su cuaderno qué tipo de sustancias hay en cada vaso. Pues bueno, pues te vuelvo a insistir. ¿Quién está en la 1? ¿Quién está en la 2? ¿Quién está en el 3? Pero eso lo tienes que hacer tú solito. Mencione qué características perceptibles con los sentidos les permitieron identificar en cada uno de los materiales. Pues alguien podría decir, con el oído distinguí que este producto estaba burbujeando, porque se escuchaban cómo se reventaban ciertas burbujas de aire. Estoy inventando. Por ejemplo, si aquí tengo este frasco, y puedo darme cuenta que este tiene muchas burbujitas. Posiblemente el oído me ayude a distinguirlo, y en otros pues definitivamente no va a ser útil. ¿Ok? Entonces la idea de este video es guiarte sobre qué cosas se tienen que contestar. Entonces aquí tenemos cosas que contestar, ¿sí? Igual aquí. Y en estas preguntas también. Ahora, es cierto que nos hacen preguntas sobre alguno de esos materiales. Por ejemplo, características del bicarbonato de sodio o características del vinagre. Y muchas veces, pues, vaya, podemos aceptar que no sepas qué es el vinagre. ¿Qué puedes hacer? Pues hacer búsquedas y, por ejemplo, descubrir que el vinagre en realidad es un compuesto químico que se llama ácido acético, pero para eso tendrías que haber buscado. Y alguien podría haber buscado, fíjate, características del vinagre, y nos llevó a este sitio. No contiene sal, no contiene grasa, evita la contaminación bacterial de los alimentos, tiene 0 calorías. Oye, ¿es eso lo que me preguntaron? ¿Eso es lo que me pidieron? Entonces, a mí me están pidiendo propiedades. Entonces, estos son virtudes. Pero hay otro tipo de forma de búsqueda, características químicas y físicas del vinagre. Fíjense. Y hay varios. Y fíjense que me mencionan ácido acético. Ácido acético, ácido acético, ácido acético. ¿Sí? Entonces, tú puedes buscar en alguna de estas sus características químicas y físicas. Bueno, quiero dejarte hasta acá, en el entendido que espero que haya sido suficiente para aclararte dónde sí vas a tener que contestar y dónde, bueno, ahora sí que estas sesiones son de trabajar más que en comparación de otras. Aquí te estoy dejando donde habríamos de contestar.
Entonces, haz un repaso de la sesión 3, 4, 5 y 6. Si hubiera alguna duda acerca de qué vas a contestar, cómo lo vas a contestar, pues puedes consultármelo a través de los distintos canales que tenemos. O puedes ponerme en la caja de comentarios alguna pregunta que sea de tu interés, yo lo checaré y te podré contestar. Pues agradezco su atención y estaremos viendo en el siguiente video. Gracias.